De verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. Red Empresarial Genvi, estrategia comercial que busca el desarrollo y fortalecimiento a través del encadenamiento empresarial integrado a una gran y novedosa plataforma comunicacional en radio, televisión y prensa. Red Empresarial Genvi. Creemos en el talento y capacidad de nuestras empresas. Contacto 316-657-8466. Empresa comprometida con el medio ambiente y su presupuesto. Power Clean Car. Productos para el embellecimiento y protección de su vehículo y muebles. Lavado en seco y porcelanizador para la parte exterior. Lavado en seco de motor. Restaurador de partes. Lavado en seco para tapicería de tela y cuero. Brillantax. Contacto 310-305-4471. Red Empresarial Genvi. Multiplataforma comunicacional al servicio de emprendedores, artesanos, medianas y pequeñas empresas que buscan ser visibles y mejorar su productividad. Red Empresarial Genvi. Creemos en el talento y capacidad de nuestras empresas. Información 316-657-8466. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Carolina Bravo, salud es belleza. Conoce nuestros servicios en estética y cosmetología. Nos enfocamos en brindar una experiencia de belleza a partir del cuidado de la salud. Porque estar sano es estar bellos. Ofrecemos todo tipo de masajes, depilación, tratamiento facial, maquillaje, postquirúrgicos, días de spa, bronceados y mucho más, cumpliendo con los estándares de higiene de calidad exigidos. No olvides seguirnos en nuestras redes. Estamos como Carolina con K, Bravo.belleza, ubicados en la carrera 15-826, Armenia, Quindío. Te esperamos. Fin de espacio publicitario. A partir de este momento, las conexiones a Internet aumentan. Este es un enlace. Alianza de Medios Virtuales Genvi con sus emisoras aliadas. Plusmasradio.com. Fusión Radio. Energía online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Plusmasradio.com. Esto no es un simulacro, es un mensaje de alerta de la corporación GDMA. Se ha reportado en las calles que entidades que no pertenecen a este plano están invadiendo hogares y cada uno de los lugares oscuros y recónditos de nuestro país. Busquen refugio con sus seres amados y eviten a toda costa que el mal entre en su hogar. Pónganse cómodos y prepárense, porque la señal del misterio llega a través de plusmasradio.com para darles a ustedes una guía de cómo enfrentar a estas entidades. Somos Corporación GDMA, en búsqueda de no asustar, sino informar. Ritos del más allá. Gritos del más allá.
En vivo. Un cordial saludo, queridos mortales, o como lo diría la voz de nuestra mascota. Un cordial saludo, queridos mortales. El día de hoy estamos reunidos con estos temas de terror, un mundo que poco a poco se entrelaza más con nuestro plano terrenal. Es así como en esta noche, una noche del 14 de septiembre, a las 8:04, nos reunimos con todos ustedes deseando que tengan una excelente noche. Es así como iniciamos este recorrido a través de los vagones del misterio. Gritos del Más Allá nace para informar y no asustar. Es por eso que día tras día traemos a ustedes, nuestra querida audiencia, temas de interés, temas que poco se conocen o que muy poca información encontramos, y con esto tener una conexión más directa de lo que es en realidad este mundo paranormal. Hay que entender algo, y es que en la mayoría de casos la información se transdiversa. No tenemos información clara de diferentes acontecimientos, diferentes seres, y con esto poco a poco nos vamos alejando de lo que es la realidad. Le damos un cordial saludo a todos ustedes que a esta hora están bien informados y que nos saludan desde todos los lugares. Haciendo referencia a esto, le damos un saludo a Lucenit Soler, que nos dice buenas noches. A Ofir Muñoz, buenas noches igualmente. Marcelo Fernández, buenas noches amigos, desde Monte Grande BS, Argentina, escuchando y haciendo el aguante. Adriana Mazaeda, hola chicos, saludos desde Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, haciendo el aguante. Un agradecimiento a todos ustedes que están pendientes de nosotros y que el día de hoy se conectan en estos temas de Gritos del Más Allá. Le damos un cordial saludo a nuestro compañero Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches Alejo, muy buenas noches Arles y a toda nuestra querida audiencia que nos está escuchando en este momento aquí. Y una vez más, como es costumbre, jueves a las 8 de la noche aquí estando en Gritos del Más Allá. Eso sí, con un tema de mucho misterio y en especial porque es algo que según eso, estos seres, o mejor dicho, estas estatuas que están en el jardín son para proteger, pero parece que tienen algo de maldad. Claro que sí, ahora que lo traes acá, es una palabra clave, jardín. El día de hoy, un tema muy interesante, los gnomos de jardín, o conocidos también como duendes del jardín. Inicialmente se creía que se ponían en estos lugares para protegerlos y ahuyentar a diferentes seres que podían ingresar a través de los patios a los hogares, para ser específicos, criaturas de este mismo ámbito espiritual. Pero que poco a poco la historia se va transversando cuando nos damos cuenta, en realidad, el porqué y también las historias que son relevantes a ellos. No solamente lo encontramos en los relatos, sino que también lo vemos en libros. Y es que R.L. Stein en su tiempo dedicó una parte para ellos. Un poquito de información. Según la mitología de Europa del Norte, los gnomos o los gnomos son seres mitológicos elementales de la tierra cuyas entrañas moran en las minas. También custodian tesoros subterráneos y cuidan los metales y piedras preciosas. También dicen que se roban a las personas ambiciosas y con mucho dinero. Este es el concepto básico de qué es un duende de este tipo, o un gnomo para darle la palabra exacta. Y es que cuando hablamos de esos temas, Hugo, nos pasa lo similar como con los gremlins, que los tratamos el día de ayer, que hay muchas entidades que tienen este tipo de cosas. Si bien en mucho tiempo se denominó como duendes de el jardín, realmente se cambió y se adaptó como gnomos para darle una identidad propia y no tener que unirlos con los duendes. El día de ayer hicimos este anuncio y así que hoy estamos con estos. Es más, para que vayamos así más contexto, como dice al punto de la palabra del título gnomo de jardín, viene la palabra alemán Gartensberge,
literalmente enano del jardín. Son figuras decorativas de césped que se colocan de pequeñas criaturas humanoides, basadas en la criatura mitológica y el espíritu diminuto que aparecen en la magia y en la alquimia. Imagínense, en la alquimia del Renacimiento. Conocidos también como gnomos, también se basan en el folclore alemán del enano. Claro que sí, a esta hora le damos la bienvenida a nuestro director de esta casa radial, pero no sin antes agradecer a todos aquellos que nos permiten llegar a sus hogares, a cualquier lugar, de cualquier rincón, estamos aquí transmitiéndoles para todos ustedes. Un saludo muy especial a aquellos que hacen posible esto, y estamos hablando directamente de Latina Estéreo 98.1 FM, las emisoras radiales Plus más Radio, Portal Fusión.tk, SiriusRadio.car.co, igualmente la 90.1 FM Bambú Estéreo. Y bueno, un saludo muy especial al dueño de esta casa radial, el señor Javier Peña, también al señor Cristian Debian de Energía Online, y como no, al director de Portal Fusión.tk, nuestro máster y director de Plus más Radio, Arlex Parra. Buenas noches a todos, espero que estén muy conectados con este Gritos del Más Allá, una versión maravillosa con muy buena información. Hoy hablando de estos gnomos de jardín, de estos entes, de estos espacios. Y bueno, pues hoy tenemos también esa oportunidad de estar a través de estos medios. Mil y mil gracias a todos los medios que hacen parte de nuestra casa radial y a toda la gente que nos redistribuye a través de las redes sociales, a la gente que está en Argentina, a la gente que está en México y en los diferentes lugares del territorio. Los invitamos para que estén con nosotros esta noche porque hay mucha información y bueno, ya se adelantaron mis compañeros, no había podido entrar al programa porque obviamente tenía aquí los salientes de los otros programas, entonces estaba atendiendo unas cosas más internas, pero bueno, no me he ido, aquí estoy. Y bueno, en esta información que tenemos para esta noche, pues es un tema un poco complejo, un poco interesante porque nosotros muchas veces ponemos algunas decoraciones en nuestros hogares y no sabemos ni qué es lo que estamos trayendo al hogar. Puede que parezca algo inofensivo, puede que parezca algo muy bonito, puede que parezca simplemente decoración, la atracción a una decoración, pero en realidad puede haber, digamos, otras condiciones, otras ideaciones para el cual se desarrolló estos pequeños y bonitos decoraciones que se ponen en el jardín, esas pequeñas y bonitas decoraciones que hacen parte de muchos lugares y que hay diversas historias acerca de estos entes. De hecho, hay una historia de un gnomo que se fue a viajar por todo el mundo, que parece chistoso y que parece un poco cómico, salen fotos en Instagram, pero es nada más que un instagramer que se robó un gnomo de jardín y se lo empezó a llevar por todo el mundo, acompañándolo a él, y se le tomaba fotos en cada rincón del planeta con el cual estaba, digamos, acompañándolo. De hecho, cuenta la historia de este instagramer que una vez se le fracturó el gnomo y que él pensó que igual iba a tocar comprar otro. Misteriosamente este gnomo se reparó a los 2-3 días y en las fotos siguió como si nada. La gente dice que el instagramer compró uno nuevo, pero digamos que las mismas facciones, el mismo desgaste es muy difícil de replicar. Entonces creemos que hay otra energía también que viene con estos entes y con estas decoraciones que son bastante interesantes. Claro que sí, Arlex, y también recordarles a ustedes, o bueno, no, comentarles que tenemos una historia bastante interesante que nos envía nuestro compañero Marcelo, que la tendremos después del break comercial para que ustedes la puedan escuchar. Empatamos break comercial con la historia de Marcelo. Con la historia, sí, es correcto. Para que entren y en sintonía de lo que nos cuenta Marcelo. Una de las historias, porque creo que nos mandó como 4 historias, entonces montaremos la primera que nos envió esta semana, antes de esas 3, porque nos envió un bloque interesante, pero miremos la primera historia después de comerciales para que se van preparando. Ponemos después de comerciales la historia que nos envía referente a los gnomos del jardín y ya finalizando. Bueno, usted ya colocará la primera que colocamos. Esta historia que es muy interesante. Sí, porque a la historia del abuelo me gusta mucho porque va mucho a la referencia de lo que estábamos hablando ayer también, que es de no creer muchas veces en los cuentos que hay en el campo. La gente del campo muchas veces no cree
hasta que le sucede, y la gente que está en las montañas, pues algunos están cargados de mucho misticismo. De hecho, aquí los campesinos y los mineros utilizan el azogue para coger cosechas de café, para coger oro, y el azogue no es nada más que metales pesados en el cuerpo que son rezados, y obviamente pues eso también tiene, digamos, un desgaste en nuestro sistema, y nos puede enfermar. O sea que muchos de estos campesinos que utilizaban el azogue para ser productivos o fructíferos en la recolección de cosechas y en la búsqueda de minerales preciosos, pues se estaban matando prácticamente poco a poco, estaban envenenando su cuerpo, y esa parte de la historia que está con nuestro, digamos, día a día, que vamos conociendo muchas cosas que de pronto de niños no le prestábamos mucha atención. Claro que sí. Arlex, ¿qué más tenemos sobre los gnomos? Bueno, de estas historias que le estaba contando del youtuber y todo lo demás, del instagramer, también tenemos esta influencia de las películas. De hecho, usted ya lo había nombrado, se me adelantó, con R. Allen Stein. De hecho, está Escalofríos, que es una línea de historias ficcionales, donde hay un capítulo, de hecho, Escalofríos, de los años 80, y en la película también lo retomaron, donde aparecen los gnomos haciendo sus travesuras y no siendo esas personitas pequeñitas llenas de buena energía y dadivosas, sino todo lo contrario, muy parecido más a los duendes, que como son, lo dice el título, escalofriantes, muy tirados más a los duendes, a los que hacen estas maldades, a los que hacen estas triquiñuelas, estas cosas extrañas que muchas veces uno no sabe. De hecho, hay muchas mujeres que tienen los jardines llenos de estos gnomos, y muchas veces estos gnomos no permiten que lleguen, y mueren solteras, no permiten que consigan marido, por ejemplo. Entonces, porque se convierte en una propiedad. Se convierte en una propiedad de los gnomos, y como ellas están dedicando esa energía en solo cuidarlos, ellos le devuelven esta protección, pero a esos niveles de que prácticamente va a morir sola, ¿sí? Entonces hay una posición, digamos, bastante amplia, y pues a uno le aterra ver que una simple figura decorativa pueda llegar a tomar toda la energía en niveles muy amplios. Y pues el porqué es mirar más allá, qué es lo que encontramos con esta figura, qué es lo que es el trasfondo de esta figura, qué es este gnomo o este ser que muchas veces nos ofrece oro, que muchas veces nos ofrece, nos busca la caída, porque el ser humano en cierto aspecto, ¿no? Sí, el ser humano de por sí es, digamos que avaricioso, muy avaricioso, muy dañado por el dinero, quiere tener más, es un pozo sin fondo, siempre quiere más. Si usted a una persona le entrega poder, quiere más poder; si le entrega dinero, quiere más dinero; si le entrega una bonita mujer, quiere más mujeres. O sea, somos un pozo sin fondo cuando no estamos equilibrados con nuestras energías y no nos saciamos con nada. Somos como unos vampiros que estamos chupando, drenando dinero, drenando energía, drenando las vidas de otros, y muchas veces no estamos llevando ese proceso. Y así pasa con los gnomos, empiezan a drenar nuestra energía, nos empiezan a ayudar de una forma, pero hay una contraprestación. Yo te ayudo, pero también te quito. Entonces es mirar esa energía cómo va evolucionando, y si tenemos esos gnomos o tenemos esos trolls también, que muchos lo utilizan con sus piezas pequeñitas, bueno, una cantidad de cosas que son muy interesantes, y eso es lo que lo pone a uno como a buscar en todas estas historias que hay, que de hecho, como nos pasó ayer con los gremlins, son historias muy, digamos, pequeñas, o sea, no son de gran envergadura como hablar de las brujas, como hablar de los mismos demonios, pero sí hacen parte de esa cosmogonía o esos niveles amplios de las historias que están ahí, tácitas, y que muchas veces uno dice, bueno, si estará pasando, si es real, no es real. Es correcto. Es más, a través ya te doy el paso, a través de nuestro Facebook nos hacen los siguientes comentarios. Marcelo nos dice, bueno, primero Ariana Mazaeda, chicos, saludos desde Avellaneda, que ya nos había comentado esto, y nos dice compartido en Zona Cero, Facebook y otros grupos. Un agradecimiento a ustedes. Y Marcelo Fernández nos comenta, en Argentina le decimos enano del jardín, aproximado a una traducción del idioma alemán. Roberto Ayala nos dice, saludos chicos desde Tafí del Valle, Argentina, Tucumán. Éxitos en la noche de parte de los chicos de Circo Paranormal.
un saludito. Saludamos también por acá a Antonio TG de Zona de Terror Garaje, que nos dice buenas noches a todos. Igualmente a Marcelo, que hace el saludo general, y nos dice Antonio TG, los gnomos de cerámica, una carita no muy alegre. Y también por acá dice Adriana Mazaeda, no sé por qué nunca me gustaron los enanos del jardín, y es desde muy niña. Y realmente muchos de los niños les ha tomado cierto pavor a estos enanos, y de hecho todos estos muñequitos de cerámica en algún punto generan un trauma a algún niño. Yo conozco mucha gente que no le gustan los, que se volvieron muy famosos en su tiempo, los bufones de cerámica. Los bufones de cerámica, los payasos de cerámica también. Los abuelitos. Los abuelitos que son tiernitos de cerámica, a alguna gente le genera aversión, pero es porque generan esa conexión energética negativa y eso repele muchas de las intenciones que a veces tengamos. Claro, ¿Y a lo que nos iba a contar Hugo? Justamente tengo acá 2 puntos de vista del origen de la leyenda. De acá más que todo de los gnomos. Dice así, el origen de la leyenda. El término gnomus en latín medieval fue utilizado por el alquimista suizo Paracelso en su Liber de Infis Sylphis Pigmeis et Salamandris et Cautiveris Spiritibus de 1566. Dice que los gnomos poseían una presencia, conocían los secretos de la misma tierra y de la misma alma de esta. Los cabalistas aseguraban que el aire, la tierra, el agua y el fuego se agitaban a merced a los seres invisibles que animaban estos elementos. Según los cabalistas, del dios hebreo Yaheb, asignó el imperio para el fuego de la salamandra, el mismo del aire del Silfus y del agua de las ondinas y el de la tierra, no desde la superficie sino del interior. Los gnomos estos moraban las figuras metálicas del globo, en el interior de las grutas como llenas estálicas del maravilloso efecto. Eran los guardianes de las minas del oro y de la plata, como le decía usted al principio, Alejo. Y que son custodios. Que son custodios. O sea, ellos eran los guardianes de esos 2 materiales. Y acá dice que aunque los gnomos no pertenecen propiamente a la mitología, sino a la superstición, recuerdan los telkins y los cabiros de genios que repentaban bajo estos metales adorados a los griegos, en los cuales la naturaleza volcánica, sin embargo, los mitológicos nada no han hecho esto que sean espasmos suficientes para relacionar a estos personajes míticos en Grecia, y los gnomos están repartidos en la filosofía pitagórica por parte del globo que subieron en otras ocasiones en la parte de Holanda, Alemania, entre otra parte europea. El otro origen trata del año 1200, que fue por un noruego llamado Frederick Ugar. Encontró una escultura de madera en la casa de un pescador pobre de Troden. Frederick Ugar lo compró esa escultura hecha de una madera muy dura, muy fuerte, más fuerte que el roble y con una altura de 15 centímetros, sin contar con el pedestal. En la base de escrito decía Nisse Ritin Estroralse, que significa gnomo, estatura real. Ok. Hace parte de todas estas historias, que es lo que se ha recopilado a raíz de estos temas, y es que, igual que con los gremlins, su inicio no se sabe, sí, pero los datos específicos de cuándo se empezó a tomar la palabra o a tomar por primera vez este tipo de cuestiones, y el primer aspecto de los gnomos nace a este tipo de cuestiones. La imagen que teníamos, imagen publicitaria que estuvimos rodando por las redes sociales, sí, es una descripción muy detallada según los diferentes libros, los diferentes anécdotas y las diferentes descripciones que se hacen de los gnomos. Obviamente con un toque más de terror, que es el tema de no tener los ojos, porque para allá vamos. Hay relatos de los gnomos sin ojos, y que de hecho también se conocen relatos primero de los gnomos sin ojos y los gnomos que están cuarteados, es decir, que están semirrotos. Esto es definitivamente algo muy peligroso que no se puede tener en la casa según los diferentes relatos que encontramos. Un gnomo quebrado siempre va a echar la culpa al dueño por haberlo dejado quebrar. Entonces se vuelven gnomos vengativos. Exacto, entonces volvemos a los temas de las energías, y créame que el cuento de la energía no es que estemos aquí hablando del Feng Shui y obviamente cada una de esas líneas son muy respetables, pero es que la energía que nosotros estamos, desde la calórica que bota nuestro cuerpo, la kármica, la dármica, todas esas energías que muchas veces ni siquiera conocemos, ni administramos, ni sabemos el por qué, sino que nosotros entramos al mundo a andarlo porque vemos a otro andar,
pero cuando nosotros empezamos a explorar y a conocer todo lo que está protegiendo, todo lo que está llevando, todo lo que está conteniendo, por ejemplo, lo que es la avaricia, que es una energía bastante oscura, bastante densa, que tiene que ver con aferrarse a los metales, aferrarse a las riquezas, a las posesiones, y no estamos hablando de posesiones de cuerpo, bueno, que también podría ir un pedacito ahí, pero a las posesiones de lo material, que es tener y tener más, como lo nombraba en el segmento anterior. Entonces, cuando estos, por ejemplo, nos ofrecen las riquezas al final del arco iris, que de hecho también hacen parte de esa historia de la olla que está al final del arco iris, que es de olla, que se comunica el arco iris de olla de oro a olla de oro, obviamente es dentro de la mitología, no es realidad, eso es un proceso físico, pero digamos que hay una puerta metafísica que se abre en los arcoíris. Y en esa puerta que hay esa energía o que hay esa, digamos, esa descripción de encontrar la riqueza o de ir más allá, es cuando nosotros empezamos a entender que la avaricia nos puede también romper el saco. Y romper el saco es que nos puede llevar a una definición de muerte o una definición de que nos pase una catástrofe y quedemos sirviendo para nada. Entonces, hay que mirar también a qué le estamos enfocando la energía. Ahorita las chicas que salieron del programa anterior me decían que por qué me iba tan mal a mí, que era porque yo tenía una demonio sobre mi escritorio, y estamos hablando de Nezuko, de Demon Slayer, que una demonia, que entonces que por eso me iba tan mal, que mire los ojos tan rojos y todo eso. Yo no, es simplemente un regalo que me dio Alejandro de una muñeca que me llama la atención, pero yo no estoy digamos intencionándola algo, es una intención de un regalo de un amigo sobre algo que a uno le gusta, no más, pero yo no le estoy diciendo, oh Nezuko, reina, diosa de los demonios, no, nada de eso, ni la estoy intencionando, me parece un muñeco interesante, me gusta, pero no le estoy dando ninguna intención. Entonces también hay que entender un poco, porque muchas veces la gente le empieza a hablar a estos duendes como si le estuvieran hablando a las plantas, entonces yo le estoy entregando una energía, perrito, un gato. Exacto, entonces yo ya lo estoy considerando un ser, o le estoy dando energía para que esto cree una conexión conmigo. Entonces por eso muchas veces cuando el gnomo lo rompe un niño jugando balón, o cuando llega el repartidor de periódico y golpea al gnomo con la bicicleta, el gnomo se va a enojar porque es que usted lo único que tenía que hacerme era protegerme. Entonces mire todo lo que está sucediendo. Claro que sí. Continuamos con este tema de los gnomos del jardín, y antes de hablar un poco de un tema especial, que es que ella tiene una fobia, ¿y cómo se llama? Nomofobia, justamente. La nomofobia. Es eso. Ahorita sí, por ejemplo, ya se le puede encontrar una solución a la gente que le tiene como esa parte de miedo a los gnomos. Ahora sí que ya saben el significado, nomofobia. Nomofobia. Por acá nos dice Adriana Mazaeda, a los payasos los detesto. Desde pequeñita me parecían que siempre ocultaban su personalidad oscura. Pero el payaso hay que mirarlo de varias de varios puntos de vista para no enredarme. El payaso, por ejemplo, en los parques de atracciones, no sé si a algunos les tocó, de pronto a Marcelo sí, de pronto a Adriana también. A mí me tocó esos payasos que eran unas canecas de metal, con una cabeza grande, en acrílico o en porcelana, yo no sé qué material era ese, pero esos payasos eran totalmente grotescos, con una boca súper abierta para que la gente le echara la basura ahí. Yo no sé a qué persona se le ocurrió que un payaso con la boca abierta va a ser un atractivo para uno botar basura. De hecho, a uno lo mandan a botar la basura en un parque o algo, a usted le daba miedo arrimarse a ese payaso, porque uno decía, ese payaso me va a comer. Es más, entonces, yo me acuerdo que en octubre de vez en cuando, pues yo estaba muy pequeño, eso era por el Parque de los Abuelos, ¿cierto? El Parque de los Abuelos en Circasa. Me acuerdo que una vez, yo no sé quién fue el bromista o no sabe quién fue, me acuerdo que le puso justamente esa caneca la forma de los dientes. Me acuerdo que le puso la forma de los dientes así como filosos así. Y además le doy otro dato, se llama coulrofobia, de la parte de mí de los payasos. Okay. Por acá Adriana Maceda nos hace un comentario más, pero tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Arlex nos lee el último comentario y de ahí vamos a una pequeña pausa comercial, por favor. El último comentario en Gritos del Más Allá. Sí, es correcto. Deme un segundo porque me encuentro en Plus Más Radio.
Recuerden que el día de hoy estamos transmitiendo a través de Plus Más Radio, Facebook de Plus Más Radio y a través del Facebook de Gritos del Más Allá. Ya me Facebook está cargando oficial, Gritos. para que lo tengan ahí en cuenta. Igualmente estamos transmitiendo a través de la 98.1 FM Latina Estéreo, 90.1 Bambú Estéreo, portalfusión.tk, plusmasradio.com y también estamos transmitiendo a través de Energía Online. Un saludito para todos ustedes y vamos a una pequeña pausa comercial. Bueno, aquí dice Adriana Mazaeda, sí, había una niña compleja que detestaba lo que a otros niños les gustaba. Esa era yo. Tenían tener cuidado qué muñeca o peluche me regalaban. Imagínense. Entonces, sí, nos vamos a un corte de comerciales, pero les recuerdo, estamos en Gritos del Más Allá en esta noche a través de plusmasradio.com. Esta temporada que ya está llegando a su circuito final, pero recuerden, seguimos con más información. La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Plusmasradio.com, emisora empresarial. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos. IDE Hogar. La restauración es un arte. En IDE Hogar es una realidad. Los muebles hacen parte del hogar. Nuestra empresa los protege y restaura. Piense en economía, en comodidad y belleza. Nosotros pensamos en medio ambiente y bienestar. IDE Hogar. Restauración y embellecimiento de muebles. Contacto 310-305-4471. Cuando pasa algo bueno, hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo, hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada, hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. Power Clean, empresa comprometida con el medio ambiente y su presupuesto. Power Clean Car, productos para el embellecimiento y protección de su vehículo y muebles. Lavado en seco y porcelanizador para la parte exterior. Lavado en seco de motor. Restaurador de partes. Lavado en seco para tapicería de tela y cuero. Brillantax. Contacto 310-305-4471. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Plusmasradio.com, emisora empresarial. Fin de espacio publicitario. El misterio nos espera. Gritos del más allá. En vivo. Buenas noches, Armando. Buenas noches a todos los oyentes del Doctor Escalofrío. Mi nombre es Ángel. Les comento que yo no escucho el programa, pero quería compartirles esta historia. En el año 2005, mi papá terminó una casa en la calle Pueyrredón, en el número 56.
Tardó 4 años en hacerla. La casa tenía un jardín de 14 de ancho por 25 de largo, delantero, un pasillo que daba a un costado de la casa que nos conducía a un patio trasero con una parrilla y unas mesas. Había una puerta trasera que daba a la cocina se comunicaba con una sala de juegos que mi papá hizo para mí y para mi hermano Amir, más chico. En ese entonces yo tenía 6 años y mi hermano Amir tenía 2. De ahí pasábamos a un comedor muy grande y a una sala de estar donde teníamos el televisor, la PlayStation y los juegos. Una escalera nos conducía a una pequeña terraza con un lavadero previo, el baño familiar, porque abajo estaba el baño de servicio, el baño de visitas y después estaba el baño de la cocina y arriba estaba el baño principal. Todas las terminaciones eran en madera, la casa era a 2 aguas y nuestra habitación, la habitación de mi hermano Amir y mía, tenía una ventana que daba una vista panorámica a todo el jardín delantero donde había rosales que mi papá había plantado para mi mamá y había un paraíso. El paraíso es un árbol. Un día una amiga de mamá trajo un duende muy simpático, un duende de jardín, aproximadamente de unos 70 o 80 centímetros, quizás un poco menos, no, 60 centímetros, con una carretilla donde se ponía tierra y se plantaban florcitas. Amir y yo automáticamente nos hicimos amigos del duende. Jugábamos, el duende nos hablaba, charlábamos con él, mi hermano charlaba sobre todo mucho con él. Y la pasábamos bien. Papá llegaba a veces a las 6 de la tarde, a veces a las 11. Él era vendedor, era corredor para una empresa, venía con su camioneta. Venía todas las tardes o cuando llegaba horario íbamos a comprar al mercado, donde jugábamos que los carritos eran naves espaciales con mi hermano y poníamos los brazos sobre el sector de galletitas y las arrastrábamos para que caigan en el canasto. La pasábamos bien. Pero aproximadamente 2 meses después de que llegó el duende, empecé a notar algo particular. En mi inocencia, en mis 6 años, un día jugando con mi hermano y con nuestra perra Cuca y su hijo Chocolate, un cachorro hermoso, muy fiel, lo quería mucho a papá Chocolate. Es más, yo a Chocolate lo veía con la cara de papá. Cuca era muy guardiana, nos mezquinaba mucho, le hacíamos lo que queríamos, sobre todo a Mir, le hacía lo que quería. Y Cuca lo único que hacía era lamerlo y jugar con él. Me pareció ver que el duende se movió atrás de Amir. Seguimos jugando. Hasta que durante las noches sentía que me llamaban. Una voz. Ángel. Ángel. Primero pensé que soñaba. Quería llamar a papá, pero dije no. Está cansado, lo voy a preocupar a papi. Y lo despertaba a Amir. Y le decía, ¿escuchás, Amircito? Amircito tenía 2 años. Y hablaba con T. Decía, no T, Achel. Me decía Achel. No le salía la palabra ángel. Me dormí. Pero esta voz, todas las noches, me decía, Ángel, Ángel, vení, Ángel, vení. Una noche me di cuenta que esa voz venía de afuera. Acerqué un puff que me había regalado papá, con la imagen de los caballeros del Zodíaco, y que se ponía rígido y se podía inflar. Subí y me acerqué a la ventana. Ventana que tenía unas rejas que papá había soldado, porque papá se preocupaba mucho por nuestra seguridad. Y se sigue preocupando, hoy con mis 22 años y los 18 de Amir. Veo al jardín y para mi terror, el simpático duende gira su cabeza y me mira
con una sonrisa macabra. Salté del puff, me caí, me golpeé, pero no dije nada. Me acosté al lado de mi hermano. Hasta que pasé la noche. Al otro día y ya de ahí en adelante no era lo mismo. No charlaba con el duende. Cada vez le veía más defectos, cada vez lo veía más perverso. Le conté a mamá, pero mamá me dijo, sí, las historias que anda contando tu papá, dejate de molestar, no, eso se te hace, nada más eso por andar viendo tantas películas de terror, por andar jugando con esas maquinitas, con la Play. Pero un día, estando mamá tomando mates afuera, esperando a papá, Cuca estaba en el patio trasero, me acuerdo, y Chocolate en el portón, un portón de dos salas, con unas rejas hermosas que había hecho papá, porque papá cerrería. Sentimos que Amir grita y se pone a llorar. Cuando mamá le pregunta qué pasó, dijo que le dolía el costado. Y a la altura de la nalga tenía una mordida. Mamá automáticamente fue al fondo, agarró un cinto y le pegó a Cuca, diciendo que Cuca lo había mordido. Pero no fue Cuca y no fue Chocolate. Fue algo más. Yo a mamá le decía, mami, no le pegues más a Cuquita, Cuquita está acá. Cállate, cállate. Ya vas a ver. Ya vas a ver, Cuca, cuando llegue Marcelo, ya vas a ver. Cuando llegó papá, mamá le contó y le exigió que encadene a Cuca. Papá dijo que no había por qué. Porque el animal no tiene que tener ni collar ni cadena. Porque no vinieron al mundo para eso. Hubo una discusión, hasta que todo se calmó. Yo a papá le conté que el duende me llamaba a la noche y se reía. Y papá me dijo, quizás es la luz, hijo, quizás es algún sonido de un viento que escuchás. Me dio explicaciones con las cuales me quedé medianamente tranquilo. Yo no comprendía. No entendía. Si lo había escuchado muchas veces hablar por teléfono sobre algún tipo de fantasma, contar una historia, ¿por qué yo que soy su hijo? Yo que soy su gato. Porque papá me decía gato. No me cree. Amir desde entonces empezó a dejar de hablar con el duende. Y ya el jardín delantero para mí y para mi hermanito era una zona de riesgo. Mamá nos obligaba a salir a jugar. Pero la perversión y el hedor de ese duende era insoportable. Le dije reiteradas veces a papá lo que pasaba. Y papá siempre me daba una explicación del viento, de la imaginación, de los juegos de la Play. Y yo me sentía frustrado y desilusionado porque papá no me creía. Y mamá me retaba. Fue un tiempo muy duro. ¿Yo qué podía hacer con 6 años, mi hermano de 2? Yo en mi inocencia o en mi poco poder trataba de protegerlo. Y el salir a jugar al patio como todo chico, para nosotros, pasó a ser una tortura. Mamá y papá discutían permanentemente por el duende, papá me escuchaba, papá explicaba, yo le contaba a mamá se enfurecía. Llegaba un punto que en mi inocencia pensaba que la discusión era por mí, por Amir, por el duende. Y la voz de cada noche que decía, Ángel, vení, despertalo. Ángel, despertalo también. Vengan. Y las veces que nos asomábamos a la ventana, la sonrisa perversa del duende. Una noche mientras escuchaba esta voz, papá vino tarde de trabajar, llegó tipo 11:30. Yo me di cuenta que llegó porque la luz de la camioneta alumbraba a la ventana.
Entonces lo desperté a mí y dije, ahí viene papi. Y subimos para ver. Papá paró la camioneta, cerró el portón. Y en el caminito, en la senda peatonal que daba a la entrada de la casa, donde el duende estaba a 1 metro, mientras papá cerraba el portón, el duende se desplazó hasta esa senda. Con Amir queríamos gritar, pero no nos salía la voz. Había algo que nos presionaba y no dejaba advertirle a papá del peligro. Cuando papá se dio vuelta y empezó a caminar, miró hacia abajo al duende. Miró el árbol donde el duende estaba apoyado con su carretilla. Volvió a mirar. Se volvió al portón. Lo abrió. Abrió la parte trasera de la camioneta. Tomó al duende, lo subió y se fue. Estuve 2 horas despierto con mi hermano. Mi hermano se durmió. Yo seguía al lado de él, pegado a él, abrazándolo. En mi inocencia, pensando que abrazándolo lo protegía. Hasta que me fui a negro. Me dormí. Al otro día, a la mañana, con los primeros rayos de sol, me despierto. Y cuando me voy a levantar de la cama, tropiezo con un bulto. Cuando miro abajo, ese bulto era papá. Estaba acostado con una colchonetita que nosotros teníamos y una cobija. Durmió al lado nuestro en el piso. Se despertó. Me dice, gato, ¿por qué me andas pateando, loco? Me abrazó. A mí se despertó, lo abrazó. ¿Qué onda, mi perro? Le decía a mi papá, porque a mí le decíamos perro. ¿Qué onda, mi perrito? Hola, papá lobo, decíamos nosotros. Y le dije a papá, ¿sabes, papá, que soñé anoche? Shh, no digas nada, me dice papá. No lo soñaste. Ese duende de mierda, ya lo saqué cagando de acá. Me lo llevé y nunca más lo vas a ver. Y lo abracé como nunca. Un año después, el 4 de mayo, cuando papá cumplió 34 años, justo el día de su cumpleaños, habló conmigo y me dijo que tenía que irse. Se divorciaba de mamá. Sentí que me moría. Pero 8 meses después, papá vino a buscarnos y desde entonces vivimos con él. Nos explicó qué son las fenomenologías paranormales, qué son las fenomenologías sobrenaturales. Y me dijo que no podía explicarme cuando era chico. Y que muchas veces lo del duende, él nos cuidaba y se preocupaba, pero no quería generar conflictos con mamá. Y que si queríamos aprender, en su momento nos iba a enseñar. Desde los 16 años que yo a mi papá le hago la logística en las investigaciones y los relevamientos. Le hago observación de imágenes, con mi PC, con mi computadora o con mi laptop. A mí también colabora, a veces, porque mi papá quiere que la gente que pueda llevar sea gente de confianza y que tenga conciencia de todo tipo de fenomenologías. Hace 1 año que ya no vivo con papá. Yo hoy estoy viviendo con Marisol, con mi novia. Amir está viviendo con Jazz, con sus 18 años. Bueno, madurez temprana. Papá dice que no le dan más de 8 meses hasta que vuelva a casa y se ríe. Esto, gente, me pasó en el 2005. A esta historia la llamo El Duende y la Carretilla. ¿Pueden creerme o no? No sé narrar historias, yo se la comenté o la comenté como pude y sé que va a ser narrada con algunos adornos y algunas palabras. Y sé que va a estar bien contada, bien entendida y bien narrada. Me presento nuevamente. Soy Ángel Nicolás Fernández. Esto que acabo de compartirles pasó realmente como lo cuento, o quizás como lo recuerdo de mi infancia. Y la voz de esta narración
está puesta por mi papá, Marcelo Fernández, quien creo que ustedes ya conocen. Que tengan buena noche. Bueno, y continuamos con esta conexión a través de Gritos del Más Allá. Una historia que nos deja un tanto perplejos, Hugo. No, la verdad me dejó helado porque es que... O sea, y es que le creo, la o sea, risa sí. no es por la historia, No, sino porque nos pasó algo similar algo con así. estas casas de Circasia. Hay justamente una en particular que queda por el condominio Girasoles, es más o menos por la vía hacia la parte de Colegurri. Entre una de esas, porque yo tengo dos. Sí, hay dos específicamente. Hay dos. Hay una que queda justamente abajo del conjunto Girasoles. Justamente hay uno que es justamente que deja, es una finquita prácticamente esa casa. Exacto. Y siempre tiene varios de esos gnomos de jardín que están ahí. Y el otro que yo he visto que sí es por lo regular, que muy de vez en cuando paso por ahí, pero ese se queda más arriba. Y ese queda que se llama el condominio Los Tulipanes. Los Tulipanes justamente tienen uno en particular, y es justamente que tiene acá como de sombrilla, acá como sombrilla, como si fuera un hongo, y él está cargando como si fuera una sombrilla. Lo peor es, y más curioso de ese gnomo, es que está sin ojos. Sin ojos. Le damos un saludo a esta hora a Alexis Morales, que nos dice: hola, saludos amigos, aquí ando escuchando. Un agradecimiento a él, y bueno, continuamos. Y también a Oscar Eduardo Vázquez Arboleda, que nos dice: hola chicos y saludos. Como siempre, agradeciéndole a Marcelo estos temas tan interesantes que nos envía. Y bueno, este relato hace parte de todos los que existen sobre estos gnomos, y obviamente con la voz de Marcelo. Oiga, ese relato va a tocar buscarlo, a ver si hablamos con Marcelo y lo ponemos en el segundo libro de Gritos del Más Allá. No, es que me encantó esa historia. Ese relato está muy bueno, y eso que me tocó levantarme un momentico, pero el relato estuvo muy interesante, de verdad que muy bacano. Y pues agradecerle a Marcelo siempre por esos aportes, y a toda la gente que está con nosotros, a la gente que nos recomparte, a la gente que nos ve en diferentes horarios, a la gente que está muy pendiente de lo que está pasando. 90.1, 98.1 a nivel local, y a nivel internacional datoplus.com, Plus Más Radio, Sirius Radio, Emisora Energía y portalfusión.tk. O sea, el programa es tan bueno, tan interesante, tan que se ha abierto fluido, muchas puertas, tan tan versátil, que muchas de las personas que nos escuchan en muchas partes del mundo nos mandan estos relatos, nos escriben, nos apoyan, y eso es lo que queremos, seguir creciendo para seguir contando estas historias, algunas que tendrán ese tinte de misticismo, otras tendrán ese tinte de realismo mágico, otras tendrán ese tinte de ser enigmáticos, como esta última historia que acabamos de escuchar, pero siempre buscando la verdad, la realidad, e informar y no asustar. Claro que sí. Finalizando este tema, lastimosamente el tiempo es muy corto en radio. Sí. El que está hablando Hugo son dos que se encuentran en el municipio de Circasia, muy visibles, pero ojo, hay una casa más que queda justo en la vía principal, kilómetro 4, vía Armenia Pereira. Para que ustedes lo entiendan, es lo que conecta un municipio a otro municipio, que conecta a otros municipios mucho más grandes. Y bueno, en este trayecto hay una casa en específico, casa que queda en un altico y está plagada de gnomos del jardín. Así que hace parte de todas estas historias, y sin duda nos damos cuenta de algo: el tiempo no nos dio para hablar mucho de estos temas, así que nos tocaría hacer una segunda parte, pero antes de esto hay que cerrar los ciclos. Gnomos quebrados y gnomos sin ojos. Los gnomos quebrados, como les veníamos diciendo, se volvían rencorosos porque le echan la culpa a los dueños de que permitieron que se quebraran, y con esto un gnomo que está quebrado, lo más útil que se puede hacer es dejarlo enterrarlo o desecharlo. Obviamente, al desecharlo, con cierto respeto, dependiendo de cuánta energía usted le prestó o cuánto interés, si usted era el que salía y le decía: ay, mi gnomito bonito, mi querido gnomito, estas cosas, dependiendo de esta energía,
entonces ahí ya decide usted si botarlo o si enterrarlo. Y también muy importante, los gnomos sin ojos, gnomos que no tienen pintados los ojos o que definitivamente en su fabricación no tienen ojos, son gnomos que se vuelven un tanto peligrosos porque en su temor de no poder ver nada se dice, o bueno, los relatos que se encuentran es que son gnomos que empiezan a deambular. Se supone que muchos de ellos, como nos lo narraba Marcelo, tienen ciertas capacidades de moverse, pero un gnomo sin ojos empieza a deambular, entonces no es un ser en el cual que si tiene esta interacción debido a los diferentes acontecimientos que le hayan pasado o a las diferentes energías que se le hayan entregado, es un gnomo que se va a mover y no va a disimular que se está moviendo porque no se puede ver. De hecho, muchos de estos saca a experiencia o saca en los relatos R.L. Stein, y bueno, tenemos muchísimos relatos que hacen referencia a estos gnomos sin ojos. Por acá tenemos otros mensajes, compañero Hugo. Nos dice aquí Alexis Morales, saludos desde a los amigos aquí escuchando. Nos está diciendo acá Marcelo Fernández, me enviándole un mensaje a su amigo Sergio Cruz de Mitos y Leyendas del Valle de Tucumán. Adriana Mazaida nos comenta como siempre, muy buen programa, y un saludo cordial para David Mercado que nos escucha desde Mendoza. Claro que sí, un saludo para todos ellos y deseándoles que estén muy bien. Compañero Arlex, ¿nos queda algo en el tintero? Muchas historias, ¿no? Pero muchas historias, lastimosamente 8:53. El tiempo no nos da, pero solamente queríamos pasar este primer barrido, este primer barniz, este primer pincelazo o brochazo de la información, recordándoles que no tenemos la verdad absoluta, recordándoles que seguimos explorando este mundo y conociendo muchas de estas situaciones, muchas de estas historias que nos enriquecen, que nos enaltecen, que nos informan, que nos dan un poco de terror, porque de hecho escuchar a Marcelo con la narración y cuando uno se vuelve inmerso en esta conversación con la audiencia, se conecta con esa energía de momento o con esa energía que provocó ese instante único que se vivió y que se sintió, pues eso genera siempre ese poco de temor. Pero recuerden, sentir temor no es malo, sentir miedo no es malo, es dejar desbordar ese sentimiento, es hacerle un control, es entender qué sucedió, cómo sucedió y seguir adelante. ¿Y el por qué? Y el por qué sucedió, claro que sí. Seguir adelante, seguir cruzando cada uno de esos momentos y tener toda la claridad del caso, porque definitivamente hay que estar seguros de lo que estamos haciendo. Entonces definitivamente pues el tiempo no nos va a dar para más. Empezaron a despedirnos de toda la gente que a esta hora nos escuchó, nos sintonizó en los diferentes medios, 98.1 Latina Estéreo, Latina FM, la 90.1 Bambú Estéreo, a esta hora La Cordillera, plusmarradio.com, nuestra casa radial de donde estamos haciendo el enlace, gracias a Javier Peña, y obviamente pues yo como director de Portal Fusión y Plusma Radio y Bambú, pues les dejo el saludo cordial. Gracias a aquellos que me quieran seguir, Arlex1009 en las diferentes redes sociales, y recuerden recompartir esta información, también opinar, pueden opinar después de que se acabe el programa, pueden opinar, hacer retroalimentación, buscarnos en TikTok. De hecho estamos haciendo un cubrimiento muy amplio en los diferentes medios para estar haciendo esa conexión con la audiencia y agradecerles enormemente por el apoyo. Claro que sí, Arlex, y aquí les hacemos una invitación para aquellos que ya finalizan acá. Si quieren seguir conociendo el misterio, les hacemos la recomendación de que vayan y escuchen el programa de nuestro compañero Roberto, que aún le queda una horita de programa para que lo escuchen. Lo pueden encontrar en el link radiosdelvalle.ar, lo repito, radiosdelvalle.ar, así completico, y le dan a la opción de 99.5 FM. INTI 99.5. Ahí él está al aire en estos momentos para que se comuniquen con él o bueno, vayan y vean el programa. Por nuestra parte nos despedimos, un agradecimiento a todos ustedes que el día de hoy se conectan con nosotros y que además de eso nos permiten llevarles a sus hogares historias, mitos, leyendas y también un poco de este mundo del terror.
La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Plusmasradio.com, emisora empresarial. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento.